El gobernador de Florida, Ron DeSantis, construyó una prisión rodeada de caimanes para demostrar que era el hombre más duro de América. Hoy, ese mismo proyecto lo está hundiendo políticamente, económicamente y moralmente ante los ojos de todo el país. Bienvenidos. Esto es lo que está pasando en Florida, y te lo voy a contar todo, sin filtros, sin rodeos, porque esta historia afecta directamente a nuestra comunidad. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, dale a ese botón de suscribirse ahora mismo, porque aquí traemos información que los medios grandes no te cuentan con esta claridad. Y si lo que vas a escuchar en los próximos minutos te parece importante, dale like para que más gente en nuestra comunidad pueda enterarse. Eso es todo lo que te pedimos. Empecemos. En julio de 2025, Ron DeSantis apareció ante las cámaras del mundo entero con una sonrisa de triunfador. A su lado estaba Donald Trump. El escenario era dramático. En medio de los pantanos de los Everglades, rodeado literalmente de caimanes, serpientes pitones y panteras de Florida, se inauguraba lo que bautizaron como el Alligator Alcatraz, traducido como el Alcatraz de los Caimanes. Un centro de detención para inmigrantes construido en apenas 8 días. 8 días, amigos. Eso no es eficiencia, eso es una señal de alarma. Y los meses siguientes le dieron la razón a quienes desconfiaban. DeSantis subió al podio y lo presentó como la solución perfecta. Dijo que era un multiplicador de fuerzas para las deportaciones masivas. Trump miró a su alrededor y soltó que podría ser tan bueno como el Alcatraz de verdad. El fiscal general de Florida, James Utmeyer, calificó el sitio como una oportunidad eficiente y de bajo costo porque, según él, no necesitaban invertir mucho en el perímetro. ¿Por qué? Porque los caimanes y las serpientes hacían de cerca natural. Eso lo dijeron con orgullo. Con orgullo. Pero detrás del espectáculo político, había algo que no cuadraba. Algo que olía muy mal. Y no era el agua estancada de los Everglades. Para entender lo que está pasando, hay que retroceder al principio. DeSantis declaró una emergencia migratoria en el estado de Florida en 2023. Esa declaración de emergencia le dio poderes extraordinarios para saltarse las reglas normales. Y es exactamente lo que hizo. Usando esa declaración de emergencia, ordenó construir el centro de detención sin licitación pública, sin concurso abierto, sin transparencia. Los contratos se firmaron a dedo. Y aquí es donde la historia se pone interesante, muy interesante. El Partido Demócrata y periodistas de investigación, incluyendo al Miami Herald, uno de los periódicos más respetados del sur de la Florida, comenzaron a excavar. Y lo que encontraron fue revelador. Al menos 3 de las empresas que recibieron contratos millonarios para construir y operar el Alligator Alcatraz tenían vínculos directos con donantes del propio DeSantis o del Partido Republicano de Florida. Eso es lo que se llama, en términos claros y directos, conflicto de interés. Las 5 empresas principales que recibieron contratos son Esselco, Garner Environmental Services, IRG Global Emergency Management, GardaWorld y CDW. Y cada una de ellas trae su propio historial problemático. La empresa Esselco, por ejemplo, fue acusada de introducir ilegalmente a trabajadores mexicanos sin documentos para trabajar en contratos de seguridad fronteriza para el gobierno federal. Eso no es un rumor, eso es parte del expediente. CDW, otra de las empresas, pagó más de $5,5 millones en 2013 para cerrar una demanda judicial por vender productos de países prohibidos, como China, al gobierno de los Estados Unidos. IRG Global Emergency Management fue acusada por exempleados de inflar reclamaciones de seguros por huracanes en zonas de desastre. Y GardaWorld, que recibió el contrato para proveer oficiales de custodia dentro del centro, también fue contratada para los vuelos de deportación desde Florida. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? El gobierno de Florida comprometió al menos $245 millones para construir y operar el Alligator Alcatraz. Hay estimaciones que hablan de $450 millones como costo total del proyecto. Todo eso con dinero de los contribuyentes. Con el dinero de la gente que trabaja en Florida, que paga sus impuestos cada año. Y ese dinero fue a parar, sin licitación, a empresas con historial de fraude y con conexiones políticas directas con DeSantis. Cuando los demócratas exigieron que se publicaran todos los documentos y contratos, el gobierno de Florida respondió de la manera más sospechosa que existe. Borró los archivos del portal público oficial con la excusa de que contenían información propietaria. Si no hay nada que esconder, ¿por qué esconder los papeles? Esa pregunta todavía está esperando respuesta. Y hay más. Mark Morgan, ex jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer gobierno de Trump, publicó una columna en Fox News, el canal favorito de los republicanos, criticando el centro de detención. Morgan dijo que el Alligator Alcatraz fue construido para los titulares y que era propenso al fracaso,
la mala gestión y la corrupción. Eso lo escribió alguien que no es demócrata, que no es activista, que es exfuncionario de Trump. Eso tiene un peso enorme. Ahora hablemos de lo que pasaba adentro del centro, porque eso es lo que más nos duele como comunidad. A las pocas semanas de abrir, los testimonios comenzaron a filtrarse. José Dalai Gómez, un hombre de 43 años que fue arrestado en noviembre durante un control de tráfico en Winter Haven, fue enviado al Alligator Alcatraz menos de 48 horas después de su arresto. Estuvo detenido allí durante un mes entero. ¿Qué encontró? Inodoros atascados. Duchas fuera de servicio. Comida escasa. Solo le permitían bañarse 2 veces por semana. Compartía un solo inodoro con decenas de personas. Y se le negó atención médica. Gómez dijo que no le desearía esa experiencia a nadie. A nadie. Eso no es seguridad nacional. Eso es crueldad. En diciembre de 2025, un grupo de migrantes cubanos organizó una protesta dentro del centro exigiendo acceso a teléfonos para comunicarse con sus familias y abogados. La respuesta de los guardias fue brutal: golpes y gas pimienta. La abogada Catherine Blankenship presentó una declaración judicial describiendo el incidente del 2 de abril de 2026, donde detenidos que reclamaban que los teléfonos no funcionaban, su única vía de contacto con el mundo exterior, fueron reprimidos físicamente y rociados con gas pimienta. Uno de los casos más visibles fue el del reggaetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido en la comunidad como El Chulo, cuya detención generó una atención mediática enorme en la comunidad latina. Su caso puso rostro a algo que muchos querían mantener invisible. La congresista Debbie Wasserman Schultz visitó el centro y al salir declaró, con la voz cargada de indignación, que las condiciones eran inhumanas. Dijo textualmente que la forma en que están alojados los detenidos es cruel e innecesaria. Y lo más grave, cuando intentó hablar directamente con los detenidos, no se le permitió hacerlo. 5 legisladores demócratas de Florida fueron bloqueados en la entrada del centro, negándoles el acceso que la ley, según ellos, les garantiza como representantes del pueblo. Presentaron una demanda de 33 páginas argumentando que esa negativa violaba la ley estatal. DeSantis respondió llamando la demanda frívola y ridícula y acusó a los demócratas de posturing político. Pero la demanda existe. Los registros existen. Los testimonios existen. Amnistía Internacional publicó un informe devastador sobre el Alligator Alcatraz y el centro de internamiento de Cromer North en Florida. La organización concluyó que las condiciones en esos lugares constituyen violaciones a los derechos humanos que en algunos casos llegan a ser consideradas tortura. Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, fue directa. Las conclusiones del informe confirman la existencia de un sistema deliberado construido para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de las personas detenidas. También calificó las leyes migratorias aprobadas en Florida en febrero de 2025 como extremas y discriminatorias. Eso lo dice Amnistía Internacional, no un partido político. Eso lo dice la organización que tiene décadas monitoreando violaciones a derechos humanos en regímenes de todo el mundo. Y no termina ahí. Abogados de derechos civiles presentaron documentación de que migrantes eran presionados para firmar órdenes de deportación sin acceso a representación legal. Las consultas con sus abogados se hacían por videollamadas que no eran confidenciales, bajo la supervisión del personal del centro. Si alguien firma un documento sin entender lo que dice, sin abogado presente, bajo presión, ¿eso es legal? ¿Eso es justo? Y mientras todo esto ocurría adentro de las carpas de lona blanca en medio de los pantanos, afuera el escándalo ambiental crecía igual de rápido. Los Everglades son declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son el único ecosistema de su tipo en el planeta. Son el hogar de más de 30 especies en riesgo de extinción: caimanes americanos, cocodrilos, panteras de Florida, serpientes pitón y decenas de aves endémicas. Allí, en ese ecosistema único e irreemplazable, DeSantis ordenó construir el centro sin ningún estudio de impacto ambiental, sin ninguna consulta pública, sin preguntarle a nadie. La tribu indígena Miccosukee, que ha habitado esas tierras durante siglos, presentó demandas argumentando que el centro fue construido sobre tierras ancestrales sin consulta previa, violando sus derechos culturales, religiosos y patrimoniales. Organizaciones como Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica se unieron a la lucha legal. Sus abogados explicaron que las instalaciones amenazan humedales ambientalmente sensibles y que revertirían miles de millones de dólares invertidos durante décadas en la restauración del ecosistema. En agosto de 2025, la jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió un fallo histórico. En un documento de 82 páginas, ordenó que el Alligator Alcatraz comenzara a ser desmantelado en un plazo de 60 días. Prohibió la construcción de nuevas instalaciones,
Prohibió el ingreso de nuevos detenidos y ordenó retirar generadores, tuberías de gas, alcantarillado y otros residuos que habían sido instalados sin autorización. La jueza dejó claro que la instalación violaba las leyes ambientales federales. El gobierno federal apeló. El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que el cierre afectaría la capacidad del país de hacer cumplir las leyes migratorias. Pero aquí hay una ironía que no podemos ignorar. Apenas el 21 de abril de 2026, hace prácticamente un día, el 11º Circuito de la Corte de Apelaciones falló 2-1 a favor del gobierno de Florida, determinando que como el centro es administrado por Florida y no directamente por el gobierno federal, no está sujeto a las mismas revisiones ambientales que hubieran aplicado si lo hubiera construido Washington. Es decir, el fallo deja abierta la puerta para que el centro siga operando, por ahora. Pero la batalla legal no ha terminado. Los grupos ambientalistas anunciaron que continuarán luchando, y los grupos de derechos civiles también. Esto está lejos de resolverse. Mientras tanto, en el plano político, ¿qué le está pasando a DeSantis? Bueno, seamos honestos. DeSantis es gobernador hasta 2027, cuando termine su segundo mandato. La Constitución de Florida le prohíbe un tercer mandato consecutivo. Eso significa que su ciclo como gobernador está llegando a su fin. Y en el horizonte de las elecciones presidenciales de 2028, las encuestas más recientes lo muestran muy por debajo de J.D. Vance y Marco Rubio entre los republicanos. El hombre que una vez fue el gran favorito para reemplazar a Trump llegó a esa carrera, tropezó en las primarias de 2024, y hoy intenta reconstruir su imagen nacional usando al Alligator Alcatraz como trampolín. Pero ese trampolín tiene filtraciones. El escándalo de los contratos, las denuncias de abusos, la presión ambiental y las investigaciones en curso están generando una narrativa muy difícil de controlar. Incluso dentro del Partido Republicano hay voces que cuestionan el proyecto. El mismo ex jefe del ICE criticó públicamente el modelo. Varios republicanos de Florida se han distanciado de ciertas decisiones relacionadas con el centro. Eso es significativo. Hay también un escándalo paralelo que hay que mencionar, porque está conectado. La Fundación OPE Florida, una organización benéfica liderada por Casey DeSantis, la esposa del gobernador, está en el centro de una investigación por el presunto mal uso de $10 millones provenientes de un acuerdo de Medicaid en 2024. Uno de los socios de los contratistas del Alligator Alcatraz está conectado a esa fundación. La esposa del dueño de esa empresa forma parte de la junta directiva de OPE Florida. Los círculos se van cerrando. La imagen de un gobernador que usa el dinero público para beneficiar a su red política se va construyendo sola, pieza por pieza. Ahora bien, aquí en este canal nosotros no somos de un partido ni del otro. Somos parte de nuestra comunidad. Y como parte de esa comunidad, tenemos que hacer las preguntas que corresponden. ¿Es legítimo usar el dinero de los contribuyentes para construir una instalación de $450 millones, sin licitación, en 8 días, en medio de un ecosistema protegido, entregando los contratos a empresas vinculadas a tus propios donantes políticos? ¿Es aceptable que personas detenidas sean golpeadas y rociadas con gas pimienta por pedir acceso a un teléfono? ¿Es razonable que legisladores electos por el pueblo sean bloqueados en la puerta de una instalación financiada con dinero público? ¿Es democrático borrar los contratos del portal oficial con la excusa de información propietaria cuando un ciudadano pide transparencia? Esas preguntas no son de izquierda ni de derecha. Son preguntas de gente que cree en la ley, en la transparencia y en el trato digno hacia los seres humanos, independientemente de su situación migratoria. Aquí también hay que ser claro sobre algo. Hay gente en nuestra comunidad que apoya políticas migratorias más estrictas, y eso es completamente válido y respetable. El debate sobre fronteras e inmigración es legítimo y necesario. Lo que no es aceptable, lo que no debería ser aceptable para ningún ciudadano independientemente de su posición política, es la corrupción. No es aceptable que los contratos públicos vayan a los amigos del gobernador sin competencia abierta. No es aceptable que los archivos públicos sean borrados cuando alguien pregunta. No es aceptable que se maltrate a personas detenidas. Eso no es política migratoria. Eso es abuso de poder. Y el abuso de poder no tiene color político. La comunidad cubana, una de las más numerosas e influyentes de Florida, está especialmente afectada por lo que ocurre en el Alligator Alcatraz. Muchos de los detenidos son cubanos que llegaron huyendo de un régimen que los perseguía. Llegaron buscando libertad. Y terminaron en carpas de lona en medio de los pantanos, sin acceso a teléfonos, sin acceso a médicos, sin acceso a abogados, siendo reprimidos cuando se quejaban. Eso es algo que a esta comunidad le duele en lo más profundo, porque muchos de sus miembros, o sus padres, o sus abuelos, vivieron exactamente eso, la represión del Estado contra quienes no se callan. Y mientras el debate político continúa,
Los Everglades siguen ahí. Ese ecosistema que lleva miles de años existiendo, que sobrevivió huracanes y sequías y la intervención humana del siglo pasado, está siendo amenazado por una decisión política que se tomó en 8 días. Los grupos ambientalistas siguen en los tribunales. La tribu Miccosukee sigue reclamando sus derechos. Y los caimanes, esos mismos caimanes que DeSantis usó como imagen de propaganda, siguen nadando los canales de agua sin entender muy bien por qué de repente aparecieron carpas y generadores y vallas en su territorio. La historia del Alligator Alcatraz no terminó. Está en pleno desarrollo. Los tribunales siguen trabajando. Los investigadores siguen excavando. Los abogados siguen presentando documentos. Los legisladores siguen pidiendo respuestas. Y nuestra comunidad sigue mirando, sigue preguntando, sigue exigiendo. Nosotros, desde este canal, vamos a seguir contándoles todo. Cada novedad, cada fallo judicial, cada revelación que salga sobre los contratos, sobre las condiciones, sobre lo que está pasando dentro y fuera de ese centro. Porque creemos que la información es poder. Que cuando una comunidad está bien informada, puede tomar mejores decisiones, puede hacerse escuchar, puede exigir rendición de cuentas. Si llegaste hasta aquí, eso significa que te importa lo que pasa en Florida, lo que pasa con nuestra gente, lo que pasa con el dinero de todos los contribuyentes. Entonces te pedimos algo muy simple, dale like a este video ahora mismo. Eso le dice al algoritmo que este contenido es importante y lo lleva a más personas. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Activa la campanita para que cada vez que publiquemos una nueva investigación, te llegue directo al celular. No te vamos a llenar de spam. Solo información que vale la pena. Porque en tiempos donde hay tanto ruido, tanto titular vacío, tanta política de espectáculo, nosotros apostamos por el periodismo real, por las preguntas incómodas, por contar la historia completa. Y eso solo lo podemos hacer con tu apoyo. La historia del Alligator Alcatraz no ha terminado. Pero lo que ya sabemos es suficiente para hacernos preguntar en voz alta, ¿quién se benefició realmente de todo esto? ¿Los contribuyentes de Florida? ¿Los detenidos en esas carpas de lona? ¿El ecosistema de los Everglades? ¿O los donantes políticos que firmaron contratos de cientos de millones de dólares sin pasar por un proceso competitivo? Esa es la pregunta que Ron DeSantis todavía no ha respondido con claridad. Y mientras no lo haga, aquí estaremos nosotros, preguntando. Porque para eso existe este canal. Hasta la próxima.